Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Indagando en los antepasados del actual soberano de Países Bajos, de Guillermo Alejandro, me he encontrado con algo muy llamativo, y es que su tatarabuelo, Guillermo III, pasó a la historia como el rey gorila. Su tatarabuela, Emma de Waldeck-Pyrmont, en cambio pasó a la historia por todo lo contrario, por la anciana más dulce de Europa, así como por la reina de la benevolencia. Cabe preguntarse cómo es posible que personalidades tan enfrentadas pudieran haber tenido un matrimonio corto pero muy feliz como el que tuvieron, y más teniendo en cuenta que entre ambos había una diferencia de edad muy grande. Y es que cuando Guillermo se presentó el verano de 1878 en el hogar de Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y de Elena de Nassau, padres de Emma, ésta tenía 20 años y Guillermo nada menos que 61. En cualquier caso, Guillermo se mostró interesado primeramente por Pauline, hermana de Emma, y que tenía 3 años más que ésta. Y fue ante la negativa de Pauline cuando se interesó por Emma. Realmente Guillermo no lo tenía nada fácil para encontrar esposa, y ya no solo por su avanzada edad, sino porque su mala reputación le precedía. De hecho, el New York Times lo calificó como el mayor libertino y el monarca más decadente de la época, y la reina Victoria de Reino Unido se refería a él como un patán maleducado. Pero sin duda quien mejor pudo dar fe de su comportamiento fue su primera esposa, Sofía de Württemberg, y lo hizo en una carta que escribió a su suegro, haciéndole saber a éste que su esposo le estaba amenazando y maltratando, y que la obligaba a actos escandalosos que lastimaban la dignidad y la moral de toda mujer. La situación no mejoró con el tiempo, y un día del verano de 1846, Guillermo entró corriendo a su habitación y empezó a arañarle el cuello, la garganta y los brazos con las uñas, según Sofía, sin razón, viéndose obligada a utilizar guantes largos para cubrir dichos arañazos. Por aquel entonces tenían 2 hijos, Guillermo de 6 años y Mauricio de 3. Sin embargo, este último falleció 3 años después de meningitis, y de lo cual el monarca responsabilizó a su esposa por no haber querido que el niño fuese tratado por el médico de la corte, médico en el que Sofía no confiaba. Un año después, el matrimonio tuvo otro hijo. Le llamaron Alejandro, y fue el heredero al trono de Países Bajos desde que Guillermo, a quien llamaban el príncipe Limón, muriera a los 38 años como consecuencia de una vida de excesos. Guillermo III y su esposa finalmente se separaron oficialmente. Y digo oficialmente porque la realidad era que hacía ya mucho tiempo que llevaban vidas separadas. Él se entretenía con amantes varias, y de ellas se cree que en la primera mitad de los años 50 del siglo XX pudiera haber mantenido una relación con un hombre que a petición suya se convirtió en su guardián de cámara. También se supo de otro hombre 18 años mayor que ella, con el que mantuvo algo más que correspondencia. Se trataba del cuarto conde de Clarendon, el Lord William Frederick Villiers. Tras la separación, a Sofía se le asignó como residencia el Palacio Wistenbosch, aunque en invierno se le permitía quedarse en el Palacio Noordeinde, que curiosamente compartía con Guillermo en esa época del año, lógicamente cada uno respetando el espacio del otro y sin que ninguno de los dos pudiera visitar al otro sin su permiso. Para cuando Emma conoció a Guillermo III, su esposa hacía un año que había fallecido. Por cierto que ordenó que la enterrasen con su vestido de novia y no precisamente como tributo a su esposo, sino porque según ella ya había muerto el día que se casó con Guillermo III. Este fue el hombre que, como decía al principio, se presentó aquel verano de 1878
en el hogar de Emma, aconsejado por la propia hermana de Guillermo III, quien curiosamente rechazó la propuesta de matrimonio que previamente le había hecho a su hija, Isabel de Sajonia-Weimar-Eisenach, y después de que una cantante de ópera francesa fuera descartada por sus ministros. Emma y su familia aceptaron la propuesta, y es que aquella era una gran propuesta para la princesa de un pequeño estado alemán como era el de Waldeck-Pyrmont. Emma había recibido una educación muy seguida de cerca por su madre. Estudió artesanía, le gustaba especialmente trabajar la madera, disponiendo incluso de un taller en Utrecht. También se mostró muy interesada por el dibujo y la literatura francesa, y sus viajes familiares a Italia, Francia, Escandinavia e Inglaterra enriquecieron su cultura, algo que le vino muy bien para ejercer tan distinguido cargo como iba a ser el de reina consorte de Países Bajos. Pero tenía que estar 100% a la altura del cargo, y por ese motivo, y desde que aceptara la propuesta de matrimonio, se dedicó gustosamente a estudiar la lengua y la historia holandesa. Emma recibió de sus padres como dote 40.000 florines y se estipuló en las condiciones matrimoniales que recibiría la misma cantidad de su esposo cada año. Igualmente se estableció que por cada hijo que naciera del matrimonio, Guillermo le daría 50.000 florines que recibirían al cumplir los 18 años. Y mientras que no llegara ese momento, Emma percibiría el interés anualmente. Se casaron el 7 de enero de 1879 en Arolsen, en el Principado de Waldeck-Pyrmont, lo que hoy en día es Hesse, en Alemania. Aunque hay que decir que casi que la boda no se celebra, ya que Guillermo III entró en cólera al enterarse de que su prometida cosía ropa para los pobres, y además lo hacía junto con damas ciudadanas, quienes para Guillermo III solo eran gente corriente. Emma, por su parte, se justificó diciendo que de haber sabido que él no lo aprobaba, nunca lo habría hecho. Finalmente la boda se celebró y Emma fue bien recibida en Países Bajos. Hubo recepciones oficiales y la gente los aclamó, pero también es cierto que aparecieron artículos en la prensa en los que Emma fue criticada. La llamaban la criada de Colonia, y también es cierto que los propios hijos de Guillermo III, Alejandro y Guillermo, se negaron a recibirla. Al poco tiempo murió este último hijo, por lo que a Guillermo III únicamente le quedaba un hijo varón de los 3 que había tenido con su primera esposa. Un hijo con una delicada salud y que permanecía soltero, con lo que la sucesión era algo que preocupaba profundamente al monarca, por lo que conseguir otro hijo que asegurase la continuidad de la dinastía se convirtió en una prioridad. El heredero llegó, o mejor dicho, heredera, porque de dicha unión nació Guillermina. En aquel momento en Países Bajos la sucesión femenina solamente era permitida si no había candidatos varones vivos, y en ese momento Guillermo III podía contar con su hijo Alejandro por un lado y con su tío el príncipe Federico, por lo que Guillermina era la tercera en la línea de sucesión al trono. El matrimonio junto con su hija vivieron felizmente en el espectacular palacio de estilo barroco Edloo en Apeldoorn, residencia habitual de los miembros de la Casa de Orange-Nassau desde el siglo XVII. Guillermo III se comportó como un buen padre con Guillermina, dedicándole un tiempo cada día para jugar con ella o para dar paseos por los alrededores de palacio, colmando de regalos tanto a su hija como a su esposa. Nada que ver este comportamiento de Guillermo III con el que mostró con su hijo Guillermo, el primer hijo que tuvo con su primera esposa,
porque según el testimonio de unos testigos, solo visitó a su esposa 2 veces en 9 días después de dar a luz. Igualmente se sabe que cuando vio por primera vez a su hijo, dijo: «¡Uf, qué niño más feo!», a lo que su esposa contestó: «Se parece exactamente a ti». Puede decirse que Emma ejerció una buena influencia sobre su esposo, ya que le ayudó a controlar su carácter caprichoso. En 1881 se produjo la muerte del príncipe Federico y 3 años después la del príncipe Alejandro, con lo que Guillermina se convirtió en la heredera al trono de Países Bajos. Con esta nueva situación se estableció que Emma fuera designada como regente si Guillermina llegaba al trono antes de su mayoría de edad, algo que se produjo el 23 de noviembre de 1890, aunque realmente Emma ya había jurado la regencia 3 días antes, porque la enfermedad renal que padecía el rey le había impedido el ejercicio de sus funciones. El comportamiento de Emma para con Guillermo III fue el de una devota esposa, asistiéndole en todo lo que necesitó hasta el momento de su muerte. Emma asumió la regencia de Países Bajos, pero Guillermo III también había sido gran duque de Luxemburgo. Sin embargo, como hasta ese momento una mujer no podía heredar el gran ducado, este pasó a un primo lejano, a Adolfo, duque de Nassau. Emma afrontó su nueva situación con el mismo talante con que afrontaba todo, con determinación y responsabilidad. Se reunía personalmente con todos los ministros del gobierno, al menos una vez cada 2 semanas, y respetaba estrictamente las normas de la monarquía constitucional. Se asesoraba debidamente y por expertos antes de tomar cualquier decisión, y mostró siempre su disposición a hablar con todo aquel que así lo requiriera. Y todo esto sin descuidar la educación de su hija Guillermina, quien al cumplir los 16 años viajó con ella recorriendo las distintas provincias del país. Y esto fue altamente positivo, porque sirvió para fortalecer los sentimientos nacionalistas en el país, algo que a su vez redundó en la popularidad de la dinastía Orange. Este viaje supuso un antes y un después en la vida de Guillermina, porque con él se iniciaron los 2 años que la preparaban para el inicio de su reinado que comenzó a los 18 años. A pesar de haber terminado su regencia, Emma seguía muy activa políticamente hablando. Apoyaba a su hija en sus conversaciones y recibía a políticos y a diplomáticos. Madre e hija vivían juntas en el palacio de Nordeinde, y esto fue así hasta que Guillermina se casó, y lo hizo con el príncipe Enrique de Mecklemburgo-Schwerin. Ya en su nueva residencia en el palacio Lange-Borghout, Emma se dedicó a ayudar a pobres y a enfermos y a participar activamente contra la tuberculosis, haciendo posible el primer centro holandés para tuberculosos, un tema bastante sensible para ella, porque debido a esa enfermedad perdió a su hermana Sophie. Su papel de benefactora se hizo cada vez más visible. Eran muchas las cartas que a diario llegaban a su oficina llamada de benevolencia. Cartas que siempre tenían respuesta, lo que le valió el que pasara a la historia como la reina de la benevolencia, así como por la reina de la caridad. Su presencia e importancia en la vida pública aumentó con el nacimiento de su nieta Juliana, quien sería la única hija de Guillermina, porque los miembros del gobierno decidieron que si la reina Guillermina moría mientras su hija era menor de edad, que Emma ejerciera como regente. Y es que nadie había olvidado sus años como regente de su hija. En esos años logró mejorar de manera importante las relaciones entre la Casa Real y el mundo político, y más de uno ha creído ver en ella
a la madre de la monarquía moderna. Puede que su secreto estuviera en saber combinar su fuerte voluntad con formas suaves, por lo que también recibió otro sobrenombre, el de la anciana más dulce de Europa. Hasta el final de sus días, Emma siguió muy presente tanto en su familia, contribuyendo en la elección de esposo para su nieta Juliana, como en la vida pública, acompañando a estos en algunos de sus actos, como fue el homenaje que su hija Guillermina recibió en La Haya con motivo de los 25 años de su reinado. Fue en 1927 cuando Emma se retiró de la vida pública, coincidiendo con la mayoría de edad de su nieta Juliana y con el comienzo de la participación de ésta en la vida pública. 7 años después, Emma enfermó. Comenzó con un resfriado. El resfriado se convirtió en bronquitis y esta derivó en una neumonía que acabó con su vida el 20 de marzo de 1934. Tenía 75 años. Sus restos fueron enterrados en la cripta de la Nieuwe Kerk, en Delft, en Países Bajos. La imagen de Emma ha quedado impresa para siempre en los billetes de 10 y 20 florines que su hija Guillermina ordenó emitir tras su muerte. Su nombre sigue vivo en el Fondo Emma y en el Hospital Infantil Emma de Ámsterdam, y su figura ha quedado recogida en los libros de historia como la primera mujer que gobernó Países Bajos desde la princesa Carolina de Orange-Nassau un siglo antes.